Ahí volvimos, parece. Eh, alguien se le ocurrió llamarme a esta hora. Así que le pido disculpas y vamos a continuar. Alguien dijo cuando estamos en vivo ocurren estas cosas. Pero la idea es que no nos desconcentremos. Estábamos en el concepto de yo trabajo y mi padre trabaja. Y trabajamos juntos. Dios no necesita trabajar, pero trabaja. Entonces, en el libro de Pedro, como yo le decía, en la segunda carta, en el capítulo 1, en el verso 3, nosotros vamos a encontrar algunas enseñanzas que nos pueden ayudar a nosotros a salir de este estado. Yo le decía aquí que el trabajo material lo vamos a dejar de lado porque es tan igual como el trabajo espiritual dentro de las congregaciones y dentro de las agrupaciones a las cuales nosotros nos hemos enfocado para poder trabajar para ganar las almas y llevarlas a la presencia del Padre para que sean salvas. Entonces, en esta carta decía, en el verso 3 decía, como todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción y que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, aquí viene ya la solicitud de esta carta, la solicitud para los hermanos, dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia hay que añadirle piedad, a la piedad efecto fraternal y al efecto fraternal hay que agregarle amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Mire lo que recalca aquí en esta carta. Habiendo varias cositas de las cuales vamos a hablar, también os vamos a especificar. El apóstol termina diciendo que teniendo todas estas cositas, estas son las cosas que no nos van a dejar estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Conocer a nuestro Señor Jesucristo nos hace tener muchos frutos y no nos van a dejar ociosos. Porque en esta carta empieza con un sentir el apóstol donde dice que teniendo fe, nosotros, porque la fe es el regalo de Dios, es lo que por esencia en el alma nosotros traemos. Esa es una porción. Cuando uno nace, ya nace con esa porción de fe. Y esa porción de fe es suficiente para que nosotros podamos alcanzar todas las cosas naturales. Es suficiente para que nosotros podamos alcanzar todas las cosas que nuestros ojos quisieran alcanzar. Ciertamente, a veces nosotros pedimos y solicitamos al Señor que nos dé y nos aumente la fe, como también se lo solicitaron sus discípulos en alguna oportunidad. Señor, aumentanos la fe. Entonces, pero nosotros ya tenemos dentro de sí una fe que no hemos gastado, una fe que no hemos ocupado, una fe que está dentro de nosotros y está intacta. Entonces, a veces pedimos fe y Dios no nos da más fe porque la que tenemos está guardada. Está virgen todavía nuestra fe, no la hemos ocupado. Por eso es que a veces nosotros vemos que hay gente que sin
sin estar dentro de una congregación, sin conocer a Cristo, sin haber venido a los pies del Maestro, logran cosas sobre la faz de la tierra, alcanzan buenos trabajos, le va bien en los estudios a los jóvenes, porque dentro de sí ya esa fe está incorporada. Dentro de sí esa fe ya está incorporada. Cuando queremos hacer un trámite, siempre decimos nosotros vamos a ir en el nombre del Señor. Y lo decimos así porque nuestra fe nos mueve a que ese trámite que es natural va a salir bien, porque creemos y activamos la fe que nosotros ya tenemos dentro de nosotros. Entonces, pero cuando ya queremos pasar la línea de la fe que tenemos, es donde ya nosotros tenemos que ir al Padre y poder pedirle un poco más de fe. Porque yo para ver un enfermo sano, para poner mis manos sobre un enfermo, yo necesito sí o sí un poco más fe, porque ya no, esas cosas no se hacen con la fe natural que nosotros tenemos, sino que ya hay que pasar a un segundo nivel de fe, de aumentar nuestra fe para que esas cosas que ya son un poco sobrenaturales sean alcanzadas por nosotros. Ya, entonces, y alcanzando, por eso que él empieza con esta fe. Esta es la partida. Esta es la partida de nuestro trabajo. Fe. Entonces, si nosotros trabajamos nuestra fe, cuando nosotros alcanzamos ya a tener todo el conocimiento de lo que es la fe dentro de nosotros, porque yo siempre la comparo a como cuando un padre o una madre ve a un niño con un paquete de galletas en su mano que la anda comiendo o la anda tirando por allá, y viene el niño y viene y le pide otra vez al padre o a la madre otro paquete de galletas. Y el padre o la madre siempre van a responder: ¿y para qué tú quieres más galletas si tú ya tienes un paquete de galletas y más encima lo andas desperdiciando y tirando? Lo lógico es que el padre ni la madre le van a dar más galletas porque ya la tiene. Eso es la comparación misma que yo hago acerca de la fe. Nuestro Padre nunca va a añadirnos más fe porque nosotros ya la tenemos si no la estamos usando o la estamos desperdiciando. Así que a esto hay que agregarle entonces, ya conociendo toda esta porción de fe que hay dentro de nosotros, ya habiendo empezado el trabajo en ella, Pedro decía: trabaja tu fe para que puedas agregarle a esta fe un poco de virtud, un poco de gracia. Virtud es la gracia que nosotros debemos tener internamente para poder hacer crecer esta fe dentro de nosotros. Dios bendiga a nuestro pastor Raúl Obando. El Señor le bendiga mucho, que también está escuchando la gloriosa palabra. Bendiciones, pastor. Bendiciones, cuñado. Amado pastor obispo. Entonces, trabajando en fe, nosotros podemos alcanzar esta virtud. Y nosotros, y teniendo esta virtud, y trabajando sobre esta virtud, teniendo gracias para con todos. Mire, tener virtudes dentro de sí es la esencia que crece dentro de cada una de las personas. Todas las personas tienen una gracia dentro de sí que son diferentes. Unos tienen una gracia para una cosa, otros tienen gracia, son cariñosos, otros son bondadosos, otros son hospedadores. Tienen una virtud que siempre están trabajando con ellas. Entonces, por eso que y todo esto lo hacen siempre con la porción de fe que nosotros tenemos dentro de sí. Entonces, esta virtud es importante trabajarla. Entonces, y ya teniendo esa virtud, sabiendo y conociendo la gracia que está en nosotros a esa gracia nosotros tenemos que añadirle conocimiento. Nosotros tenemos que saber y conocer qué es lo que estamos haciendo, dónde estamos. Nosotros tenemos que alcanzar y conocer mayores cosas de las que nosotros diariamente estamos percibiendo, estamos anhelando, y tenemos que ir más allá. Tenemos que ir mucho más allá, conocer más de este reino. Como yo le decía,
quizás muchas veces no nos dedicamos a pensar todo lo que el Padre hace y trabaja por amor a las almas, por amor a nosotros. ¿Cuánto trabajó para que nosotros pudiéramos llegar a alcanzar esta gracia, para que nosotros llegáramos a alcanzar esta virtud? Entonces tenemos que conocer de Dios, tenemos que conocer cómo Él trabaja, cómo nuestro amado Señor Jesucristo también trabajó. Y tenemos que tener todos estos conocimientos, porque cuando nosotros tengamos ya cimentado este conocimiento, va a venir hacia nosotros algo que se llama dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? Es cuando nosotros controlamos las situaciones, cuando nosotros no nos desviamos del conocimiento que nosotros tenemos, cuando Dios nos viene regalando cosas a través de este conocimiento, nosotros vamos alcanzando una mayor estatura de este conocimiento. Nosotros no tomamos este conocimiento para dispersarnos en lo que nosotros queremos ser o lo que nosotros queremos alcanzar. Porque a veces las personas se les revelan sueños o tienen visiones, o Dios le habla de una u otra manera, y con esto entra una dispersión mental donde ya no hay un dominio propio, sino que no se sujetan a lo que el espíritu habló, sino que se sujetan a las emociones a veces de la mente. Hay que controlar todas estas situaciones, todas estas virtudes, como yo le digo, conociendo de dónde vienen, conociendo sobre ellas, hay que entrarla a controlar y entrarla a dominar. Entonces, y a este dominio propio hay que agregarle paciencia, dice la carta. Claro, porque era lo que yo le estaba comentando recién. Se desespera la persona cuando tiene algo hermoso con lo cual trabajan. Yo me acuerdo que siempre veía a mis hermanos usar mucho los dones del Espíritu dentro de las congregaciones. Diversos dones que se trabajan dentro de las congregaciones. Y todos estos dones, cuando las personas alcanzaban estos dones, muchos no los dominaban, muchos no los sujetaban y tenían poca paciencia con esto, y querían controlar a veces toda la agrupación por medio de este fruto. Entonces, creyendo que la gracia y el don que se le había dado era lo suficientemente grande como para poder controlar o poder juzgar a las demás personas porque no lo tenían. Entonces, hay que controlar los dones, hay que controlar la gracia que el Padre nos da, hay que controlar esa virtud. Hay que entrar a controlarla. ¿Y cómo se controla? Con la paciencia. Con la paciencia. Él decía, hay que agregar al dominio propio la paciencia. Y cuando ya tenemos controlada la paciencia, a la paciencia, dice la carta, tenemos que nosotros agregarle piedad. Piedad, misericordia, piedad. Entonces, si nosotros vamos paso a paso, nosotros vamos a ir viendo el carácter que nosotros tenemos, o la fuerza interna que nosotros tenemos, y cómo hemos ido creciendo a través de lo que se nos ha enseñado en esta carta. ¿Ya? ¿Hay virtud? Sí, hay virtud. Para hacer cosas hay que tener virtud. Conocimientos, día a día nos estamos llenando del conocimiento de la gloria del Padre. Ahora lo que más nos cuesta es tener dominio propio. Hay que controlar las emociones, hay que tener paciencia. Y cuando nosotros tenemos todas estas cosas, viene algo maravilloso, que es la piedad. La piedad. Y la piedad es la que hoy en día todas las personas, por ejemplo, están entrando en ese ámbito de tener un poco de piedad con la gente, amor con la gente, piedad con el que está en la cárcel, piedad con el que está enfermo, piedad con el desventurado, piedad con las personas que hoy en día están pasando problemas difíciles. Piedad. Pero para esto, todas estas cosas hay que irlas trabajando. Cuando no hay gracia, no hay virtud, no hay dominio propio, pareciera que
diera lo mismo qué es lo que está sufriendo la otra familia o qué es el dolor que está sufriendo la otra familia, porque no hay piedad dentro de sí, porque no hay paciencia. Dice, y a la piedad hay que agregarle afecto fraternal. Mire cómo concuerda la línea del crecimiento de cada persona eh, dentro de su ser. A la piedad, imagínense, estábamos hablando de una persona piadosa, es una persona que considera el dolor ajeno, que considera la enfermedad del otro, que considera el estar encerrado en una jaula, el estar acondicionado en un hospital. Esto mueve la piedad, y cuando la persona tiene la piedad, empieza el afecto fraternal a funcionar dentro de la persona. ¿Y qué es el afecto fraternal? Es cuando nosotros hacemos cosas que hacen sentir a la persona un poco de recibir aliento, de recibir amor, de recibir cariño, de recibir, no sé, una palabra de aliento. Porque el afecto fraternal es eso, de tomar a la otra persona, darle un abrazo, brindarle un apoyo, darle un beso en su mejilla, aunque hoy en día no se puede, pero así funcionaba esta gracia, así funcionaban estas cosas. El afecto fraternal es súper importante, aunque a veces nosotros quisiéramos ayudarle a solucionar su problema y no nos alcanza la medida para hacerlo, pero el afecto fraternal, si está en nosotros, ayuda mucho más que a veces que lo que nosotros pudiéramos hacer por ello. Esto ayuda mucho, pero esto aparece, ¿cuándo aparece? Cuando la piedad se instala en el interior de nosotros. Cuando la piedad se radica en nuestro interior, ahí recién el afecto fraternal empieza a aparecer. Si yo no tengo piedad, nunca le voy a decir a otra persona, siento mucho por lo que tú estás pasando. Siento mucho, me da pena por lo que tú estás pasando. Me duele el corazón, por eso que el texto dice que nosotros tenemos que sí o sí aprender a llorar con los que lloran, a reír con los que ríen, a tener hambre con los que pasan hambre. Entonces, ese es un todo con la persona que tiene afecto fraternal dentro de sí. Aprende a trabajar todas estas cosas. Y finalmente el afecto fraternal dice que hay que agregarle amor. Amor. Al afecto fraternal hay que agregarle amor. Aquí se hace una consolidación de todas las cosas que nosotros podamos tener internamente. Todo esto radica finalmente en el amor. Si nosotros no tenemos amor, no tenemos afecto fraternal, no tenemos piedad, no tenemos paciencia, no tenemos dominio propio, no alcanzamos conocimiento, no hay virtud dentro de nosotros y nuestra fe está totalmente dormida. Eso es lo que explica estos versos de esta carta. Porque decía, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, mire, no tan solamente tienen que estar, sino que tienen que abundar. Y cuando todas estas cosas estén abundantes en nosotros, viene algo maravilloso que dice que no os dejarán estar ociosos. No nos van a permitir que nosotros nos volvamos ociosos. Porque ¿qué es la ociosidad? Es algo que nos va a traer consecuencias, como le decía, catastróficas para nosotros. Pero aquí hay harto trabajo que realizar, hay hartas cosas que alcanzar, hay hartas cosas por las cuales nosotros tenemos que trabajar. Tenemos hartas cosas que alcanzar definitivamente. Y estas cosas no nos van a dejar estar ociosos. Siempre vamos a estar buscando conocimiento, vamos a estar reforzando, vamos a estar día a día trabajando. Entonces, no vamos a estar ociosos de ninguna forma. Ni sin fruto. Ni sin fruto, mire, porque si usted hace todas estas cosas con afecto fraternal, piedad y todas esas cosas, todo esto va a traer fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravillosa es poder entender la palabra de Dios. Qué importante alcanzar el conocimiento de Dios.
¿Por qué? Porque todas estas cosas a veces nosotros las dejamos de lado tratando de buscar otras cosas que nos mantienen realmente ociosos. Y los días pasan, los meses pasan, todas las cosas se van sumando para mal a causa de nuestra ociosidad. Eso es lo que pasa. Pedro, en esta segunda epístola, nos vamos a encontrar con que en este primer capítulo de esta carta dice que las virtudes cristianas proporcionan seguridad. Estas cosas son lo que acarrean la suma de todas estas virtudes. Proporcionan seguridad de vida a cada persona. En el versículo 7 de este capítulo de la segunda epístola nos dice que a la piedad se le agrega afecto fraternal, y el afecto fraternal se le agrega amor. ¿Qué está diciendo más directamente, o qué él nos aconsejó añadir la fe? Lo que él estaba diciendo a los hermanos, a los demás creyentes que estaban unidos en una relación espiritual que deben formar parte de la familia espiritual que es la iglesia. Esto es una grata experiencia poder apreciar este amor cuando una persona necesita la solidaridad y el apoyo de sus hermanos. Cuando se encuentre pasando por circunstancias personales o familiares difíciles, como necesidades económicas o violencia de género o falta de atención familiar, o cuando llega como inmigrante incluso a un país extraño. Esto era lo que él estaba tratando de aconsejar en esta carta, que incluso, por ejemplo, nosotros tenemos que tener piedad incluso con los que vienen como inmigrantes de otros países buscando refugio o una necesidad que hay que ser bien honesto. Muchas veces nosotros en nuestro ser y como personas nosotros le rechazamos. Por otra parte, él nos enseñaba que las actividades sociales también nos ayudan a fomentar y mantienen esa relación fraternal, nos mantienen ocupados. Además, la frase completa dice que había que añadir afecto fraternal, amor. Concretamente, en este versículo 7, así dice: como el afecto fraternal va dirigido hacia los miembros de la familia espiritual de Dios, es decir, hacia los demás creyentes, es obvio que el amor que aquí él menciona debe ir dirigido hacia los que también no pertenecen al pueblo de Dios. O sea, debemos nosotros, con todas estas características, amar a nuestros hermanos que nosotros, como si consideramos o la gente considera pecadora, de la misma forma con que Dios nos miró a nosotros. Nosotros antes, quien no estaba bajo la sujeción del reino de nuestro Señor, siempre le considerábamos pecadores, y nosotros también éramos de esa línea, pero alguien tuvo compasión de nosotros, alguien tuvo compasión de nuestra familia y nos habló de Cristo y nos habló de su amor, y hoy en día estamos insertados en un grupo de sociedad cristiana donde nosotros aumentamos nuestro conocimiento y sabemos que en este reino hay muchas cosas más que alcanzar. Y él jamás nos ha enseñado a juzgar a esa persona que se vuelva a Cristo. Nuestra posición es cuando hablamos de amar al pecador, no quiere decir que nosotros descendamos a nivel de ellos y nos volvamos también participantes de lo que antes éramos. Le amamos en el sentido de que nosotros le comunicamos el evangelio a esa persona para ganarla para Cristo, motivados por el amor de Dios hacia los que se pierden. Ahora en el versículo 8 de este primer capítulo nos dice: si vosotros tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que el verso 8 nos está diciendo. Al hablar de estas cualidades que tenían que abundar,
nuestro apóstol Pedro no estaba hablando aquí de factores externos de una religión. No está refiriéndose a rituales ni liturgia de la religión. Estaba hablando de aquello que tiene que estar dentro del creyente, en sí, en esencia, en el alma de la persona. Él no está hablando de religión. Dijo que la razón por la cual hemos escapado a la corrupción del sistema y sus valores del mundo es que participamos, nosotros los cristianos participamos de su naturaleza divina, no de la naturaleza de corrupción, porque la corrupción se encuentra dentro del corazón humano, cuando no tiene a Cristo dentro de él. Más adelante él iba a decir que los incrédulos, es decir, los que son apóstatas de esta fe, intentan escapar de las contaminaciones del mundo pasando por cierta ceremonia o por asumir un comportamiento religioso. Sin embargo, sus corazones no han cambiado. Y cuando el apóstol dijo, si tenéis estas cosas, ¿a qué se refería con tener estas cosas? A las cualidades que él había mencionado en los versículos anteriores: fe, valor, conocimiento, dominio, piedad, amor a los hermanos y amor a los creyentes. Todas estas cualidades tienen que ser una realidad dentro de nosotros. Deben estar y tienen que dar sus frutos. Y además, el apóstol destacó que estas cualidades tenían que estar presentes en abundancia en nosotros. Y él continúa diciendo, el escritor nos sigue diciendo que estas cosas, teniendo todos estos frutos dentro de nosotros, nunca nos van a dejar sin fruto ni nos van a dejar estar ociosos. Así que es instarle día a día a cada uno que nos esforcemos a trabajar como Cristo nos mandó, con todo fervor, con todo anhelo, trayendo nueva fuerza, considerándonos como débil, pero interiormente con una fuerza que nadie pueda sacarnos de ahí. Mire, hay que luchar por lo que Dios nos ha dado, hay que luchar por las virtudes que Dios ha generado en cada uno de nosotros. Tito, el pastor de la iglesia de Chipre, en su enseñanza, que está en el capítulo 1, en el verso 10, él hizo esta siguiente declaración. Él dice, porque hay muchos, dijo, contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales, dice, es preciso tapar la boca, que trastornan casa entera enseñando por ganancia deshonesta lo que no os conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, son malas bestias, glotones y ociosos. Mire, aquí siempre van a haber personas así, siempre van a haber personas que van a estar tirando los ánimos hacia abajo, siempre van a haber personas que van a estar criticando lo que la gente trabajadora hace, siempre van a estar criticando, ni por más esfuerzos que a veces se hagan, siempre va a haber gente que va a querer distorsionar las cosas buenas que se hacen. Y aquí a Tito le tocó vivir una experiencia de un grupo de personas que estaban allí, que estaban dentro de las congregaciones, incluso dirigidos por un propio profeta. Este propio profeta era el que se encargaba de decir que los hermanos de la iglesia de Creta eran unos mentirosos y eran ociosos. Y Pablo nunca le aconsejó a Tito que él tuviera ocioso, sino que siempre lo instó a trabajar,
siempre lo instó a tener ese ánimo y que alienta a los hermanos a seguir adelante y que se preocupe también de ir creciendo en el conocimiento de la palabra. Y cada día le enseñaba las cosas buenas que Tito tenía que enseñarle a su congregación que había Pablo fundado en Creta. Pero a pesar de esto, a pesar de estas cosas, este profeta se estaba encargando de poder llevar a esta iglesia con un cartel que ellos no tenían. Esta iglesia no era una iglesia ociosa. Tito no era un joven ocioso, era un joven trabajador, un joven esforzado, un joven que seguía los consejos del apóstol Pablo. Por eso que, como les vuelvo a reiterar, el apóstol Pablo a su hijo Tito espiritual siempre le estaba diciendo las cosas que la iglesia de Creta tenía que hacer. Y era una iglesia muy trabajadora. No eran personas ociosas, sino que cada día se iban acrecentando y las almas iban llegando y se iban añadiendo y reconociendo a Jesús como nuestro Mesías. Entonces, la iglesia tiene que trabajar y seguir trabajando, se diga lo que se diga, se critique lo que se critique. El amor fraternal no debe desaparecer de la iglesia. La virtud no debe desaparecer de los corazones. El conocimiento, si alguien le dice, hermano, tú estás entrando en un conocimiento que es pura letra, no usted le haga caso, porque son dardos del enemigo para que usted muera solamente espiritualmente en el conocimiento que hoy tiene. Usted tiene que alcanzar conocimiento, tiene que tener más conocimiento para que esa fe vaya creciendo. Si queremos que los enfermos se sanen, si queremos que los hermanos salgan de las cárceles, si queremos que los hospitales sean vueltos vacíos, nosotros tenemos que seguir trabajando y que nuestra fe nadie la pueda matar. No nos podemos volver por estas críticas, no nos podemos volver personas ociosas, como derrumbados, como que ya no lo que estamos haciendo no tiene algo valedero. Porque Pedro decía en su carta que todo lo que usted haga va a tener un fruto. Todo lo que usted haga va a tener un fruto. Usted hoy día siembra y va a tener cosecha. Si usted siembra una papita, no va a cosechar una manzana, usted va a cosechar papa. Por eso siga trabajando, no se inserte en el programa de la pereza, porque hay mucho por qué trabajar. Pues el texto dice que la mies es mucha, pero los obreros son muy pocos los obreros que trabajan. ¿Por qué? Porque igual dentro de los grupos hay que animar al ocioso, hay que incentivar al ocioso. Porque en todo un grupo siempre son algunos los que se esfuerzan, son algunos los que trabajan, y lo demás, hay otro grupo que apoya y hay otro grupo que hace muy poco, y el restante se dedica a criticar lo bueno que generalmente se está haciendo. Así que yo le insto a que usted no se desanime, como nuestro hermano Tito no lo hizo porque tenía alguien que le estaba haciendo recordar que él no era una persona al llamamiento de las explicaciones a los hermanos de su congregación a que se vuelvan gente perezosa. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, hay un escrito que es muy importante. Y esto es súper importante para los hermanos de las iglesias. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Mire qué consejo más maravilloso. La forma de abrazar, la forma de poder darle la fuerza a los que trabajan es estar siempre atento a reconocerle lo que ellos hacen. Si usted ve que su hermano con cariño da una porción de alimento a otra persona, usted no se fije en qué cantidad dio, no se fije qué le dio, sino que usted vaya ante su hermano, abrácelo, aliéntelo, reconózcale lo poco y nada que él está haciendo, porque eso va a hacer que el día de mañana la porción de la gratitud de esta persona sea aún mucho mayor. Hay que reconocer a los que trabajan entre vosotros, decía,
y os presiden en el Señor y os amonestan. Mire, aquí no tan solamente hay que reconocer a los que trabajan nomás. Y no hay que reconocer tan solamente a los que... porque nuestros pastores o nuestros líderes nos dirigen. Sino que también hay que reconocerlos cuando ellos nos amonestan. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. Tened paz entre vosotros. Y aquí, en el verso 14, vuelve a lo mismo. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis. ¿Que amonestéis a quién? A los ociosos. Otra vez el apóstol a la iglesia de Tesalónica le vuelve a decir lo mismo. Rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Porque a los ociosos hay que moverlos, hay que motivarlos. Algunos necesitan estar siempre con una persona al lado que los mueva, que los dirija. No es que a lo mejor sean enteramente, como se dice en Chile, flojos, no. Simplemente necesitan que otra persona la amoneste para que camine, que lo empuje. Pero hay que estar amonestando a los ociosos. Esa es una ordenanza del apóstol a la iglesia de Tesalónica. A varias iglesias le dijo lo mismo. Cuando él veía que la iglesia empezaba a ser ferviente, cuando una iglesia iba creciendo mucho, y de repente se detenía, era porque entraba ese espíritu dentro de las congregaciones, el espíritu de la ociosidad, donde ya la gente creía tenerlo todo, donde la gente creía haberlo alcanzado todo, pero no era así, hay que trabajar. Decía nuestro Señor Jesucristo, decía, hay que trabajar, como Él trabajaba y su Padre, día y noche, hay que estar siempre atento y amonestando a los ociosos. Sigue diciendo, dice, que alentéis a los de poco ánimo. ¿Qué significa esto? Cuando usted toma a su hermano o mi hermana toma a su otra hermana, le dice, vamos adelante, vamos, no nos quedemos, sino vamos a alcanzar cosas mayores que las que tenemos hoy día. Vamos, yo te animo, hermana, que sigamos perseverando por esta causa, que nada te derrumbe, que el desánimo, como decía el apóstol, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro del cuchillo, que nada te desaliente. Esto es lo que el apóstol está pidiendo aquí. A los de poco ánimo hay que alentarlos, hay que incentivarlos a que sigan trabajando y que no la pereza no le envuelva su alma. Y dice que sostengáis a los débiles. A los débiles, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que sostenerlos. Por eso que yo decía que cada persona tiene una virtud, cada luchador tiene una fuerza, cada persona tiene un guerrero dentro de sí, pero hay personas que son más débiles. Cuando uno está luchando y alguien que ha herido en el camino, hay países que tienen prohibición, por lo menos en Israel es sentencia de muerte cuando un soldado está luchando y ve que su par quedó herido y no lo ayuda. Es sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque hay que ayudar a sostener. Cuando alguien está en debilidades, cuando alguien está en problemas, hay que ayudarlo. Y que seáis pacientes para con todos. Estas enseñanzas son pero súper maravillosas. Estas enseñanzas nos mueven a nosotros a cobrar un ánimo si estamos entrando un poco en la debilidad por todas las circunstancias. Miren, este mensaje va para que nosotros cobremos un nuevo ánimo y empecemos día a día constantemente a animarnos uno a otro a seguir avanzando, a seguir luchando, a seguir tomándonos de la mano, abrazándonos fraternalmente unos con otros para llegar a la plenitud del conocimiento de Dios, que es tener amor en nuestros corazones. En el libro de Éxodo hay una historia donde dice que cuando Moisés estaba, cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud allá en Egipto, dice que el faraón observó algo que estaba pasando ahí.
observó al pueblo judío dentro de sí. Un día los queda mirando y dice, y vio que algo había pasado ahí. Y de repente llama a sus líderes y le dice lo siguiente: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo. No le vas a traer más la paja, porque ellos cuando hacían ladrillo le traían a ellos la paja para que pudieran hacer estos ladrillos. Pero ya no se los vaya a traer más como hasta ahora. Van a ir ellos mismos y ellos mismos la van a ir a recoger y ellos mismos la recogerán. Y les impondréis la misma tarea de ladrillos que hacían antes y no les disminuiréis nada. Mire, aquí pasa algo inverso a la ociosidad. El faraón ve esto y dice: a esta persona le está sobrando tiempo, a esta persona le está sobrando tiempo. Y como le está sobrando tiempo, ya no le van a traer más la paja para que ellos hagan el ladrillo. Van a ir a buscarla ellos mismos porque están rindiendo una cantidad de lo que yo le estoy mandando a producir, pero no porque ellos vayan a buscar la paja van a disminuir lo que ellos antes hacían. ¿Por qué? ¿Por qué dijo Faraón? Porque yo los veo que están ociosos. Por eso levantad la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. ¿Cuál es el tema? El tema aquí, que el faraón lo que vio es que esta persona dijo que le sobraba tiempo después de hacer la pega. Pero ¿qué hacían esta gente cuando les sobraba tiempo? Dice el escrito que ellos iban y aprovechaban todo ese tiempo para adorar a Dios, para inclinarse ante el verdadero Dios. Aprovechaban ese tiempo para inclinarse a la presencia de Dios, para poder, a pesar de que estaban esclavos, ellos siempre rogaban a Dios la esperanza de ser libertados. Siempre rogaban, siempre estaban ahí, aprovechaban su tiempo, aunque eran esclavos, aunque estaban cautivos, el poco tiempo que tenían y les sobraba, ellos lo utilizaban para levantar la voz y decirle a Dios y a darle gracias por el día, porque aunque estaban esclavos igual daban gracias a Dios y esperando siempre la libertad y el ser libre de esa esclavitud que ellos tenían. Entonces el faraón vio esta ociosidad de otra forma. Este pensó que ese tiempo era perdido, pero yo le sé decir, hermano, que todo tiempo que usted tome, todo el tiempo que usted aproveche, aunque sea en toda su dificultad que usted tenga, después de su trabajo, del cansancio que usted tenga en su trabajo, siempre va a haber algo que no lo va a dejar estar ocioso. ¿Y qué es lo que es esto? Siempre estar atento a lo que Dios quiera hacer con su vida. Aprovechemos el tiempo. Por eso que el texto dice que hay que redimir el tiempo. Hay que controlar el tiempo. No podemos estar ociosos teniendo un tiempo. No podemos estar ociosos haciendo otras cosas cuando tenemos que trabajar mucho para alcanzar en nuestro interior muchas cosas las cuales nos van a servir para llevar fruto en esta tierra. A veces queremos que todas las cosas sean alcanzadas sin trabajar mucho. El rico que trabaja y forma empresa y se hace millonario, pierde el contacto con la familia, se vuelve avaro, trabaja día y noche, no duerme y trabaja por todo día y noche, por todo lo que perece. Pero el consejo para nosotros es que nosotros tenemos que trabajar mucho por las cosas que no perecen. Puedes hacer tesoro en el cielo y no en la tierra, dice el Señor. Entonces la ociosidad no nos conduce a nada. La ociosidad
nos va a llevar a una flojera y nos va a derrumbar de una manera que nosotros no nos vamos a dar ni cuenta cuando nosotros ya no vamos a tener nada. Pero la invitación es poder trabajar mucho, salir de la flojera, salir de la ociosidad. Mire, a través de la historia les voy a contar que la mayoría de las personas que han escuchado la historia de Sodoma y Gomorra siempre supieron que Sodoma y Gomorra fue destruida porque entró la fornicación, porque entró el adulterio, entró la lascivia y entraron todo este tipo de inmundicia que hoy en día también está entrando dentro de nuestro país. Dentro de nuestra sociedad se han aprobado leyes donde se están viendo las mismas corrupciones que habían en aquel entonces en estos pueblos de Sodoma y Gomorra. Y siempre la gente supo que Dios había destruido a fuego estas dos ciudades por el tema de este tipo de contaminación. Pero déjeme decirle que eso no fue así, no es la causa esa, no es la causa por la cual Dios destruyó a estas ciudades. No fue el adulterio, la abominación, la lascivia, no fueron estos los motivos. Esa fue la consecuencia por los cuales ellos terminaron haciendo estas cosas. Pero la verdad, el libro de Ezequiel, en el libro de Ezequiel nos cuenta el secreto por qué Dios decidió destruir a estas dos ciudades. Yo se las quiero compartir. Si usted quiere las busca, porque aquí usted va a encontrar un secreto muy grande. Y este secreto está en el libro de Ezequiel, en el capítulo 16, en el verso 49. Yo le voy a compartir este último secreto, ya estamos casi finalizando, pero le voy a compartir este secreto para que usted no quede pensando que por estas cosas Dios nos va a destruir, porque estas cosas son solamente consecuencias de lo que ocurre cuando le antecede un hecho peor que eso. Y Ezequiel en el capítulo 16, verso 49 dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, la soberbia, la saciedad de pan y la abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando las vi, las quité. Esto fue lo que ocurrió, lo que le llegó al Padre para que Él pueda decidir qué es lo que hacer con estas dos ciudades. ¿Qué llevó a esta gente a estar en este tipo de pecado y maldad? ¿Qué fue lo que los llevó a esta gente? Dios no las quemó por eso. Dice que fue la ociosidad la que tuvieron Sodoma y Gomorra. Estaban ociosos, y por estar ociosos, ¿qué estaban haciendo? Se estaban llenando de soberbia. Dice que se saciaban de pan, y eso eran ellos, y estaban tan ociosos que no trabajaban, no hacían nada, no les interesaba lo que estuviera pasando en su ciudad, sino que ellos se dedicaban a deleitarse solamente con una gran soberbia, en festejo, mientras la sociedad se estaba perdiendo, mientras la sociedad se estaba corrompiendo, mientras la sociedad estaba entrando en un trance de pecado tan grande que aún quisieron tener relaciones sexuales con los ángeles que Dios había enviado. A ese nivel había alcanzado. ¿Pero por qué llegaron allí? Porque la gente se volvió ociosa. Esto es lo que trae cuando en la congregación, o en todas las congregaciones, o en los seguidores del maestro, entra en que la persona entre en pereza y se vuelva ociosa. Esto es lo que acontece. ¿Y qué pasó? Decía ahí
que más encima esta gente no fortaleció la mano del afligido. ¿Y de qué estábamos hablando nosotros? Que nosotros teníamos que animarnos unos a otros, que nosotros teníamos que sostenernos a unos a otros, fortalecernos unos a otros. Eso es lo que estábamos recién hablando, que teníamos que animarnos unos a otros, reconociendo la labor del bueno, reconociendo la labor del que trabaja, reconociendo las tareas del que nos preside, la tarea del que nos aconseja, nos amonesta. Eso es lo que nos estaba diciendo. Pero Sodoma y Gomorra se volvió tan ociosa que ni siquiera se preocupaba de fortalecer la mano del afligido. Y no se preocupaba del menesteroso. ¿Y qué decía la palabra anteriormente? ¿Cuál era el consejo? El consejo del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, que había que sostener al menesteroso, había que sostenerlo, había que ayudarlo, había que empujarlo, había que guiarlo a todas partes para que no se vuelva una persona ociosa. Porque más encima, aparte de todas estas cosas, la persona se llena de soberbia y empieza la abominación delante de Dios. Y por estas cosas, dice el verso final, yo las quité. Por eso Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, por ociosos, glotones y poco misericordiosos. Y porque no ayudaron a la gente que estaba en problemas, ni aportaron nada para la sociedad, para que se fortalecieran manos débiles. Un ocioso no puede hacer nada, un ocioso se queda en su hogar, no mira para el lado, no mira para arriba, no mira para ningún lado, quiere puro descansar, comer, descansar y comer, descansar y comer. Esa es la esperanza del ocioso, esa es la esperanza del flojo. Su levantar no es como dice el libro de los Proverbios, que hay que madrugar para alcanzar el bien. No, sino que si es necesario, el ocioso se levanta a las 3 de la tarde, se está acostando a las 8 de la noche sin vivir el día, sin vivir la aflicción de los demás, sin vivir la agonía de los demás. Mientras tanto, entramos en ese trance, en nuestra sociedad están entrando todo este tipo de inmundicia que usted puede ver hoy día en nuestro país. Y que solamente nosotros no despertamos y nos levantamos para ir más encima a dar un voto, a dar un voto mucho incluso de nosotros para que estas cosas se aprueben. Abominación delante de Dios. Y Dios no quiere que nosotros nos volvamos ociosos de ninguna manera. Yo le insto a seguir trabajando por esta palabra. Le insto a seguir avanzando por esta palabra. Cobre ánimo, cobre fuerza. Levántese de madrugada si puede a buscar la presencia de Dios. Levantémonos en fuerza unos con otros, animémonos unos con otros. Si hay alguien que está decayendo, las palabras deben ser totalmente de aliento y de sustento. Abrace al débil para que cobre fuerza, de tal forma que seamos un cuerpo y estemos unidos en una sola coyuntura. Que el Dios de paz nos bendiga en esta buena noche. Amada iglesia, Dios bendiga todos los que necesitan de nosotros. Todas esas peticiones que día a día nuestros hermanos están subiendo a las redes sociales de las necesidades de la gente, en el corazón, en nuestra rodilla, siempre debe estar la esperanza y el clamor por cada uno de ellos. Muchos lo hacen en secreto, muchos lo hacen en silencio. Bendecido a aquellas personas que siempre se están acordando de la necesidad de los demás, de los que tienen piedad en sus corazones, porque esto quiere decir que han trabajado, han alcanzado un poco de conocimiento de qué es lo que los va a llevar a la vida eterna, porque este conocimiento para allá nos conduce a vida eterna. Nuestros frutos son los que dicen cómo hemos trabajado en la viña del Señor. Mucha en la viña, obreros pocos. Y los pocos debemos alentarnos unos a otros. Hay que enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todas las personas que tenemos cerca que la ociosidad no conduce a nada. Hay que trabajar para el Señor, hay que hacer cosas, hay que multiplicarse en sí mismo, hay que hacer trabajar la fe que está dentro de nosotros para alcanzar lo sobrenatural que el Padre quiere que nosotros alcancemos. Amado Padre,
de nuestro Señor Jesucristo, tú que nos enriqueciste con toda bendición espiritual en los cielos y en la tierra, te damos gracias, porque el día de hoy, Señor, por esta palabra tengo la seguridad que se ha fortalecido mi corazón, se ha alentado mi espíritu, se ha alentado mi alma. Gracias por esta luz divina que viene desde el cielo. Dios mío, gracias por enseñarnos, Señor, que para alcanzar los propósitos de este reino, Dios mío, no tenemos que descansar, sino que tenemos que trabajar. Gracias al Maestro por hacer tanto por nosotros, por sacrificarse tanto por nosotros, de estar en todo su pequeño trayecto de discipulado que tuvo, de poder traernos este reino donde nosotros podemos saber de Él, que trabajó constantemente día y noche. Le damos gracias, Padre, porque aún usted siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, Señor, continuamente está trabajando para que nosotros, Señor, no perdamos nuestro ánimo, no perdamos nuestra salvación, no perdamos la esperanza de vida eterna que se nos fue dada, Señor eterno. Te damos gracias porque tú eres el Dios de la eternidad. Dios mío, Señor, gracias cada día porque tú nos haces brillar, Padre bueno, con tu palabra maravillosa. Gracias por esa porción de fe que has puesto en nosotros, en nuestro interior. Gracias por esa piedad, por esa bondad, por esa fuerza. Dios mío, por ese amor. Dios mío, que cada día debe ir creciendo en nosotros, Señor. Gracias, Padre bueno, por enseñarnos cada día, Señor, algo nuevo, Señor, para fortaleza de nuestro espíritu. Declaramos, Señor eterno, con fe, que todos los que hoy en día se encuentran enfermos serán sanados, Señor. Porque te creemos, Padre bueno, te creemos, para eso tú trabajas, amado Padre. Y gracias por hacernos también a nosotros partícipes de este trabajo. Gracias por invitarnos a tu viña a trabajar juntamente, Señor. Gracias, Padre, gracias por los consejos, Señor, de tu palabra maravillosa. Dios mío, el que tenga oídos para oír, que, Señor, pueda oír esta palabra. Señor, gracias te damos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Padre, por tu Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Amén, amada iglesia. Hasta aquí ha sido su palabra. Hasta aquí ha sido esta bendición. Y un abrazo fraternal para todos. Muchos besos, mucho cariño de la familia de Portomón para todos los hermanos que escuchan esta palabra. Y le amamos de corazón a todos. Si bien no estamos cerca, pero ese ánimo, ese amor fraternal siempre va a estar para todos aquellos que se esfuerzan mucho en trabajar en la obra del Señor. Así que le damos un abrazo y gracias a todos por recibir esta palabra. Amén.